¿Cómo están mis estudiantes? La clase de hoy será sobre coordenadas polares. Como ustedes ya saben, un vector puede ser representado ya sea de forma analítica o de forma gráfica. Para la forma analítica nosotros empleamos coordenadas, en este caso serán polares. Imagina que tienes un vector A que está dibujado en el plano y que a ese vector nosotros le hemos asignado una magnitud de 10 metros. Mucho ojo que cuando hablemos de magnitud vamos a representarlo de esta manera, en la cual tú te das cuenta de que consiste en simplemente al nombre del vector ubicarle dos líneas paralelas al lado de él. Eso significa que su magnitud, o sea, el tamaño de ese vector, mide 10 metros y tú lo colocas al inicio. Seguido nos toca ver la dirección del vector. Mucho ojo que esta dirección se mide con respecto al eje positivo de las X. Según el gráfico, el ángulo empieza a medirse desde aquí, como menciona el concepto, y mira el sentido en el cual es medido dicho ángulo, ¿sí? Se mide hacia arriba o en forma antihoraria, es decir, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y para caso práctico yo he colocado que ese ángulo es 45. Entonces, ese sería el ángulo que tú ubicarías aquí. Esta va a ser la estructura básica de una coordenada polar. Va a estar el nombre del vector, recuerda, no olvides la flecha encima de la letra. Va a estar al inicio la magnitud del vector, recuerda, un valor numérico con una unidad, en este caso el metro, y su ángulo, que siempre tiene que ser medido con respecto al eje positivo de las X. Continuando con el mismo vector A que mencionamos hace un momento, las coordenadas polares no solamente manejan una estructura, sino que manejan dos, y es decisión tuya cuál elegir. En el caso anterior, nosotros a ese vector A que medía 10 metros, le habíamos medido el ángulo en forma antihoraria. Quiere decir que partiendo del eje positivo a las X, fuimos en esta dirección. Dense cuenta que es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y cuando tú miras ese ángulo de esa forma, es decir, de aquí hacia donde está el vector, el ángulo que tú ubicarías aquí al lado de la magnitud va a ser un valor positivo. Recuerda, sentido antihorario, ángulo positivo. La otra forma, obviamente, va a ser cuando tú midas el ángulo en sentido horario, es decir, en la misma dirección que giran las manecillas del reloj. La magnitud no cambia para este ejemplo porque el vector sigue midiendo lo mismo. Lo que va a cambiar es cómo colocamos el ángulo aquí. Date cuenta que ahora el ángulo se mide desde el eje positivo de las X, pero ya no hacia arriba, sino que ahora busca irse hacia abajo. Y das la vuelta hasta encontrar al vector, al cual estás midiendo dicho ángulo. Pero ¿cuánto mediría ese ángulo nuevo? Recuerda que cada cuadrante de nuestro plano cartesiano mide 90 grados por el hecho de ser un ángulo recto. Entonces en este cuadrante tendría que haber 90, en el próximo cuadrante tendría que haber 90 más, en el otro 90, y ahora sí la pregunta del millón: ¿cuánto valdría este ángulo que nos hace falta encontrar para llegar hasta el vector? Date cuenta que el tramo de aquí, en cuestiones de ángulos, ya nos dice el problema o el gráfico que es 45 grados. Y como cada cuadrante tiene 90, ¿cuánto le faltaría a este espacio para que complete dichos 90 si esto ya mide 45? Obviamente sería 45 grados. Si tú sumas 90 más los 90 de acá, más estos 90 y más los 45, te va a dar un ángulo de 315. Pero mucho ojo, como lo mediste en sentido horario, ese ángulo tú lo tienes que colocar con un signo negativo. Recuerda, si mides el ángulo en sentido horario en coordenadas polares, el ángulo que ubicas aquí es negativo. Y una aclaración: ambas maneras, o sea, tanto horario como antihorario, equivalen al mismo vector, es decir, cualquiera de las dos son válidas. Tú puedes utilizar la que mejor te convenga. Ahora resolveremos un pequeño problema. Nos piden que representemos al vector mostrado, que está de forma gráfica, en coordenadas polares.
Mucho ojo que aquí ya en la imagen aparece cuál es la magnitud de este vector que está graficado aquí. Mide 70 metros, entonces al inicio nosotros tendremos un vector A que va a tener una magnitud de 70 metros. Por consiguiente, lo que nos hace falta únicamente es buscar cuál será su dirección, cuál será el ángulo polar que debe ir ubicado en este espacio. Entonces, en este caso vamos a hacerlo de forma antihoraria, recuerda, partiendo siempre del eje positivo de las X en dirección contraria a las manecillas del reloj y siempre buscando hacia el vector. De esta manera, ese sería el ángulo que nosotros necesitamos encontrar. Otra vez, esta sección de aquí, como es un ángulo recto, este espacio mide 90 grados, el aquí también mediría 90 grados y por consiguiente el aquí también mediría 45 grados. ¿Por qué? Porque recuerda, como en este espacio de aquí ya hay 45 grados, ¿cuánto te haría falta para completar los 90? 45 grados más. Y listo. Sumamos entonces 90 más 45, nos va a quedar 225 grados. Y como lo mediste en sentido antihorario, ese ángulo lo ubicas de manera positiva. Perfecto. Ahora, mucho ojo que el enunciado te dice en sus dos formas, es decir, en antihorario y horario. Vamos a ver cómo nos queda la parte horaria. La magnitud, otra vez, nunca cambia, siempre es la misma, porque es el mismo vector, el vector A. Lo que va a cambiar es el ángulo, entonces veamos cómo se mide. Partimos desde el eje positivo de las X, o sea desde aquí, y vamos hacia el vector en forma horaria, en la forma en la que giran las manecillas del reloj, es decir, de esta manera. Y decimos, ok, este espacio de aquí, ¿cuánto mide en grados? Va a medir 90. ¿Y cuánto mediría este espacio que estaba aquí? El problema ya te lo dice, te dice que medía 45. Entonces, los 90 más los 45 que ya estaban en el gráfico inicial, nos va a dar 135. Pero como lo medimos en sentido horario, lo colocamos con un signo negativo. Segundo ejercicio. Nos piden exactamente lo mismo, solo que era mucho ojo con los nombres de los vectores. Ahora el vector se llama C, que no se llama A ni B, se llama C. Su magnitud va a medir 40 N mayúscula. N mayúscula es una unidad de fuerza que en realidad se lee como newtons. Quiere decir que el vector mide 40 newtons. Es como que si algo tú lo estuvieses jalando con una fuerza que tiene ese valor. Eso es una unidad que veremos más adelante en la materia, pero es bueno que se vayan relacionando con ella. Entonces partimos por la forma antihoraria. Magnitud quedó en claro que era 40 newtons y el ángulo antihorario sería este que está graficado aquí. Eje positivo de la X, giras en sentido antihorario hasta encontrar al vector C. Y dices 90 más 90 más 90. ¿Cuánto mediría este espacio que está aquí? Pues bueno, como el espacio que está aquí, el faltante, ya mide 30, ¿cuánto mediría este de aquí? 60, porque 60 más los 30 sumarían los 90 de ese cuadrante. Entonces los valores serían estos que están aquí. Por consiguiente, que sumas todos esos valores, 90 más 90 más 90 más 60, nos va a dar un ángulo de 330 grados. Y como está medido en sentido antihorario, tú lo colocas positivo. Vamos con el sentido horario. Magnitud, listo. Ángulo, parto del eje positivo de las X y busco al vector en forma horaria. Facilito, ya te lo da el problema. Sería este mismo ángulo. ¿Y cuánto mide? Mide 30 grados. Pero como lo medimos en sentido horario, tú colocas ese valor con un signo menos. Recalco por segunda vez. Ambas formas en las cuales está escrito el vector C son equivalentes, son iguales, es lo mismo, solo que representado de una forma algo diferente. Último problema. Tenemos ahora el vector E, que tiene una magnitud de 10 metros por segundo. Está ubicado según el gráfico en el segundo cuadrante. Veamos entonces cómo queda de forma antihoraria. El ángulo debería ser medido desde aquí hacia el vector E. Sería esta parte que está aquí.
este tramo mide 90 y este tramo que va desde aquí hasta el vector, el gráfico nos dice que ya mide 80. Entonces tú sumarías 90 a los 80, nos quedaría un ángulo de 170 positivo, porque mucho ojo con esto, estamos en antihorario. ¿Cómo sería escrito de forma horaria? El ángulo sería este que está aquí. ¿Cuánto sumaría? Pues bueno, ya sabemos que esto vale 90 y esto también vale 90, pero ¿cuánto valdría este tramo que está aquí? Como todo este cuadrante mide 90, ¿sí? Y tú ya sabes que esto mide 80, ¿cuánto faltaría para que complete los 90? Pues solo faltarían 10 grados y nos quedarían estos valores. Sumas 90 más 90 más 10 y nos va a quedar 190, pero le coloqué el signo negativo porque lo medí en sentido horario. De esta forma nosotros podemos representar a un vector que está representado de forma gráfica, pasarla a la forma analítica, es decir, con letras, números, ángulos y unidades.